Hace unos pocos días mi mujer me dijo, tenés que averiguar qué quiere decir el término posverdad, que todo el mundo político y periodístico lo está utilizando. Yo me quedé en silencio. Por supuesto que conozco el término. Ningún periodista de política puede desconocerlo. Mi silencio, de todas maneras, bueno, fue por una cuestión de personalidad. De joven he sido un pendejo petulante y de viejo soy un viejo cascarrabias. El término periodismo de posverdad no es de ahora. En realidad es un término que fue acuñado en el año 1992, un filósofo inglés, que no es el tema de la mañana que describa aquella cuestión, pero en realidad la posverdad, el relato de la posverdad, se hizo más conocido internacionalmente con el Brexit, el Britain Exit, ¿no? La salida británica del mercado común europeo. Posverdad quiere decir que las afirmaciones periodísticas no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a las creencias o a los deseos del público. Todo el fenómeno de la posverdad es, mi opinión vale más que los hechos, es sobre cómo me siento respecto de algo. Es un término terriblemente narcisista, y ha sido empoderado por el hecho de que todos pueden publicar su opinión en este maldito invento de las redes sociales. En cultura política se denomina política de la posverdad a aquella política en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones, desconectándose de los detalles de la política pública y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales son ignorados los hechos revelados por el periodismo de investigación y se le da preponderancia a la opinión pública, o mejor, incluso a lo que la opinión sectorial espera oír de sus propios políticos. La posverdad le da una importancia secundaria a la verdad científica, a la verdad económica, a la verdad periodística. Que el relato político aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Que el relato político aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. En una cultura donde unos pocos reclamos en Twitter o en Facebook tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones, y todo se transforma entonces en relativo y se inventan historias todo el tiempo. La posverdad es sencillamente una mentira que oculta la tradicional propaganda política, por ejemplo el programa 678 en época de Cristina, o el canal TN ahora en tiempos de Macri. Es un eufemismo propio de la comunicación estratégica, un instrumento en suma, un instrumento de manipulación y propaganda. Por eso, y esto sin que el amigo Algarín se ofenda, lamento que no esté en la mesa hoy, por eso confío poco en lo que ahora se llama periodismo militante. El periodismo ya es en sí mismo una militancia. Es la militancia de la verdad, es la militancia de las pruebas, de las investigaciones. Yo les confieso que vengo de otra escuela. Para mí el periodismo debe ser tan independiente del poder político como de los humores de la sociedad. Esto de alguna manera te deja en soledad, es cierto. Reitero,
el periodismo debe ser tan independiente del poder político como de los humores o los malos humores de la sociedad. El mundo de la posverdad afecta negativamente la conversación pública y además es antagónico de la verdadera democracia. Todo lo que necesitas ahora es un celular o un iPhone, se dice, ¿no? O iPhone. iPhone. Si no estás de acuerdo conmigo, bueno, me atacás a mí, porque no podés demostrar que mis ideas, mis noticias, sean ideas falsas o noticias equivocadas. Un ejemplo trágico, por cierto, es el caso Maldonado. El caso Maldonado, que fue una continuación del relato, utilizando la desgraciada muerte de este muchacho como bandera, como herramienta política. Y ojo, no digo esto porque yo esté a favor de la gendarmería, ¿eh? Hay una única fuerza más bruta que la gendarmería, que es la policía, como se vio en los videos de las últimas horas con la policía reventando a bastonazos en la cabeza a niños y a mujeres. Y además también les confieso que me importa poco que sean mapuches o que no sean mapuches. Son simplemente pueblos, son gente pobre. A los políticos del relato nunca le importaron las pruebas que se fueron revelando después. El caso Maldonado decía, bueno, la posverdad dice que a Maldonado lo hizo desaparecer la gendarmería, punto, ahí termina. Y desde el primer momento ese relato les importó más que encontrarlo, inclusive. Había que instalar la desaparición forzada, no como hipótesis, sino como verdad, como posverdad. Y esto para cargársela a Macri y para agitar el caso en los organismos internacionales. Y esto no quiere decir que Macri sea inocente, ¿eh? Macri no es inocente de nada. Pero el informe inicial de la autopsia dice que el cuerpo de Maldonado no tenía lesiones. Así que primera derrota del relato, no lo mataron. Todo indica que murió ahogado. Un mapuche y 3 gendarmes dicen haberlo visto intentando cruzar el río. El agua estaba helada, había fuerte correntada, Maldonado, que no sabía nadar, además cargaba con 31 kilos de ropa mojada, se cayó en un pozo y se ahogó. O se enredó entre las raíces de un árbol y se congeló. Eso es simplemente periodismo. Lo demás es posverdad. Pero el relato resiste. Ahora dicen que el lugar había sido rastrillado varias veces, que es poco profundo, que no tiene pozos. Quiere decir que no pudo morir ahogado, que el cuerpo fue plantado, y plantado por la gendarmería. Y también dicen que desde la costa gendarmes vieron cómo se ahogaba y lo dejaron ahogarse, quiere decir que lo dejaron morir. En suma, cualquier versión que contradiga el relato es descartada. Porque a ese relato ya le pusieron un final. Final, aunque al juez todavía le falten estudios complementarios hasta que él mismo pueda decir cómo fue el verdadero final. Que por otra parte, para el relato de posverdad, nunca será verdadero. Y lo mismo pasa con los políticos y el periodismo. No entienden al periodismo y no comprenden nuestra dinámica, nuestra lógica, no comprenden nuestra técnica. Los verdaderos periodistas no trabajamos para imponer el argumento de los políticos, trabajamos para el público, trabajamos para los oyentes en nuestro caso, y el público les asigna al periodismo su papel y a los políticos el suyo. Y por eso los medios críticos no sirven para que la oposición gane elecciones, ni los medios oficiales sirven para conseguir grandes audiencias. ¿Por qué? Y porque periodistas y políticos somos diferentes. Los periodistas de política somos críticos siempre. Cometemos errores, como caer en la tentación de transformarnos en oráculos, muchas veces agoreros,
También podemos sucumbir a la equivocación de seguir los humores sociales. Pero nosotros, si honramos nuestro oficio, nos manejamos con las pruebas puras. Nosotros debemos mantener un rol crítico y además mantener la sana costumbre de molestar también, ¿eh? No debemos jamás pretender que la sociedad vote en consecuencia de nuestras opiniones. ¿Por qué? Y porque la sociedad vota como le da la gana. Y cuando vota, además, no suele hacerlo por las malas razones que el periodismo denuncia, sino por las buenas performances de la política real. El éxito de la economía, el sistema de gobernabilidad, la calidad del liderazgo, así se ganan las elecciones. Las elecciones no las ganan los periodistas, las ganan los políticos. A lo sumo, con nuestras investigaciones provocamos la derrota de los malos políticos, pero no provocamos la victoria de los políticos. Volviendo a Villa Gesell. Si tenés déficit, es porque gobernaste mal, o porque gastaste adrede más de lo que tus recursos tributarios te permitían. Si tenés 1000 empleados más de los que necesita tu municipalidad, es porque estás haciendo política partidaria con el dinero de los contribuyentes. No me cuentes la historia del humanismo, porque es verso, es posverdad. Los políticos que quieran usar nuestro medio de difusión para difundir sus ideas son bien recibidos. No tienen más que comprar un espacio y difundir sus ideas. Los políticos que quieran comprar nuestra opinión para difundir mentiras, y perdonen, pero no vienen a buen puerto, ¿eh? Les aconsejo que vayan a otro lado. En Gesell hay una pila de periodistas que venden su opinión, así que tienen para elegir.